Para derivar una función algebraica, nosotros podemos utilizar solamente estas tres fórmulas para derivar cualquier función que sea algebraica. Tenemos la primera fórmula, que es la fórmula para hallar la derivada de una función cuando esa función es una potencia. Por ejemplo, a elevado a la n es igual a n multiplicado por a la n menos 1, y eso por la derivada de a, o sea, de la base. O sea, esta fórmula donde a es la base y n es la potencia, entonces el exponente. Esta fórmula se utiliza cuando la función que nos den es una potencia. Si la función que nos dan es el producto de dos funciones, entonces utilizamos esta otra fórmula, donde a sería la primera función y b sería la segunda función. Le aplicamos la fórmula así: derivamos primero a y eso lo multiplicamos por b, luego más derivamos a b y eso lo multiplicamos por a, y ya queda derivada el producto de dos funciones. O sea que esta fórmula la utilizamos cuando vamos a derivar el producto de dos funciones. Y la tercera fórmula es para derivar cuando la función que nos den es un cociente, o sea, una función dividida entre otra. Le aplicamos esta fórmula que dice casi igual a esta, que dice la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido por el denominador elevado al cuadrado. Esas son las tres fórmulas que existen para derivar funciones algebraicas. Vamos a ver cómo se aplica cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos los ejemplos para aplicar la fórmula de la potenciación cuando la función es una potencia, o sea, a es la base y n es el exponente, que es igual a el exponente multiplicado por la base y elevado al exponente menos 1, y eso multiplicado por la derivada de la base. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Aquí la función, vamos a llamar la primera función y, que es igual a x a la 2. La segunda función vamos a llamarla e, que es igual a x al cubo más 1 y eso elevado al cubo. Son dos funciones donde está la función elevada a un exponente, o sea, una potencia. Entonces le aplicamos la fórmula. Veamos cómo se aplica la fórmula. Tomemos la primera. Entonces la primera función vamos a hallar la derivada de y. Definamos aquí quién es a y quién es n. ¿Sí? A, aquí es la base es x, y n es el exponente, 2. Lo demás es reemplazar la fórmula. Entonces la fórmula dice que eso es igual a n, o sea, 2 por a, o sea, x elevado a la n menos 1, o sea, 2 menos 1, y eso por la derivada de a, o sea, la derivada de x. La derivada de x, le aplicamos la misma fórmula a x a la 1 y eso me da 1. Ya lo demás aquí es resolver
las operaciones que me quedaron. Aquí tenemos 2 por x, 2x, 2 menos 1 da 1, y eso por 1. Entonces igual, estos 1 se omiten, entonces me queda 2x por 1, 2 por 1, 2x por 1, 2x. O sea que la derivada de la función y igual a x2 es 2x. Esto lo podemos nosotros simplificar cuando vayamos a trabajar con ello rápidamente, 2x. Pero así es, si la función es un poquito más complicada, tenemos que aplicar la fórmula así. Veamos la segunda función, que ya es un poquito más complicada. Bueno, vamos a derivar la función g. G es igual a x a la 3 más 1 y eso elevado a la 3. Vamos a hallar la derivada de esa función. Como esta función es una potencia, entonces le aplicamos la fórmula de la potencia, que ya sabemos cuál es, que dice la derivada de una potencia es igual a n, o sea el exponente multiplicado por la base elevado a la n menos 1, y eso multiplicado por la derivada de la base, o sea de a. Entonces aplicamos la fórmula. Para ello averiguamos primero en esta función cuál es a y cuál es n. Entonces la base, que es a, es x3 más 1, y n, que es el exponente, es 3. Ahora apliquémosle la fórmula. Dice que a la n es igual a n. N es 3 por a x a la 3 más 1. Elevado a la n menos 1, o sea 3 menos 1, multiplicado por la derivada de a. A es x3 más 1, y eso vamos a hallar la derivada. Ahora sí, resolvamos operaciones, porque ya la derivada está, porque hay que resolver operaciones. Entonces, resolvamos esto primero. 3 que multiplica a x3 más 1, 3 menos 1, 2, por la derivada de x3 más 1. La derivada de x3 es 2x a la 2, aplicándole la misma fórmula. 3x a la 2, donde aquí n es 3 y ya es x, y la derivada de 1 es 0. Ahora podemos resolver más operaciones aquí. Este 3 con este 3 lo puedo hacer, me da 9, o sea 9x2 que multiplica a x3 más 1, y eso elevado a la 2. Y esta es la derivada de la función g que me pidieron.